Entonces, realmente, ¿por qué es útil Simulink? Porque es otra base de modelación y principalmente por el fuerte que tiene diseño y más, me corriges Juan Pablo, la base fuerte de Simulink es porque puedo operar sistemas en tiempo real. Se puede hacer desde código de MATLAB, pero desde Simulink se hace mucho más didáctico, mucho más amigable la operación de sistemas como tarjetas de adquisición, PLCs, etcétera. Exacto, pues digamos desde código también se puede, pero una gran ventaja aquí es que uno todo lo puede mostrar en una especie de diagramas de bloques y esos diagramas de bloques pues son fáciles de conectar e incluso uno puede introducir códigos hechos en MATLAB para que se realicen pues como dijo César en tiempo real. Exacto, digamos que una alta aplicabilidad, digamos, a lo que tiene Python. Python ya comenzó a manejar librerías de control y más en operación en tiempo real. Sin embargo, todavía me parece que no son amigables al usuario. Requiere cierto nivel de conocimiento y práctica antes de llegar a conectarse a sistemas. Por ende, la herramienta MATLAB Simulink me sigue pareciendo desde el punto de vista de control en tiempo real muy útil, muy poderosa y hay gente que incluso no usa MATLAB, todo lo modela en Simulink, me parece más fácil, entonces bueno. Realmente Simulink es un complemento de MATLAB, incluso lo consideran un toolbox especial de MATLAB. Lo que se busca es modelar comportamientos en sistemas dinámicos para sistemas lineales y no lineales, modelos en tiempo continuo, tiempo discreto y sistemas híbridos de todo esto que se menciona acá, ¿listo? El sistema, por ejemplo, en ingeniería eléctrica, electrónica, se usa mucho por la discretización de estados, entonces presenta una ventaja muy útil allí. Tradicionalmente, oiga muchachos, de acá, ¿quién ha visto control antes de seguir? Yo la vi el semestre pasado. Geraldine también, ¿cierto? Ya la vio. Sí, señor. Okay. Ustedes trabajaron en Simulink, algo de Simulink, ¿cierto? Sí, pues las bases para modelar, yo tuve que hacer un reactor de tanque agitado, modelar la Funciones de chaqueta transferencia. Exacto. Listo. Que es una estrategia, digamos, uno saca el modelo del proceso, luego que modela, lleva eso a variables de desviación, ¿cierto? Luego linealiza. Normalmente métodos de linealización, Taylor, ¿cierto? Y luego que linealizas y tienes eso en modelos en variables de estado, lo que hacemos es, variables de desviación, lo que hacemos es llevarlo a una expresión algebraica tipo función de transferencia, en donde tenemos una expresión algebraica en el denominador y en el numerador. Para de contar, generalmente un polinomio. Y se hace entonces, antes de eso, aplicamos Laplace para llevarlo a ese dominio S. El dominio Laplace es ese dominio, digamos, cuando no hay solución, o la solución en el sistema en dominio a tiempo es compleja, lo llevamos a un espacio distinto. Es cálculos en espacios de solución distinto a los reales. Entonces tenemos discretos, Laplace, etc. También es un entorno muy visual, muy gráfico. Simulink presenta, digamos que ofrece un entorno muy gráfico y visual a la hora de simular y se usa usando la teoría de álgebra de bloques. Digamos, para los que no conocen todavía Simulink, ahí vamos a ver que todo lo que se trabaja en Simulink es bloquecitos. Y los modelos en Simulink se guardan en ficheros con una extensión normalmente .mdl. A las últimas versiones han cambiado un poco, han ampliado esas versiones a otras extensiones. Normalmente esas nuevas versiones también usan algo que se llama Blockset, digamos como a librerías. También es un entorno enfocado en el fondo a librerías. Y digamos que el paquete Stateflow permite la simulación de máquinas de estados. Es, digamos, que en jerarquía MATLAB la soporta todo, Simulink soporta todo el paquete Stateflow, que es para control de máquinas. Principalmente es más enfocado a eso y las aplicaciones que se han empezado a usar en Simulink, por ejemplo, para entrenar vehículos inteligentes y todo el sistema de Machine Learning, Deep Learning, tiene una fuerte base de aplicación en Simulink.
Existen otros bloques de comunicación, tenemos communication, block set, semi-dark reference block set, incluso de bloques que simulan telefonía móvil, bloques enfocados para PLCs, incluso permite la caracterización de los tipos de PLCs, que se actualiza, esto se actualiza con cada, por eso es que una de las razones por la que MATLAB se actualiza tanto es Simulink, porque si vemos el peso de las actualizaciones tan seguidas de MATLAB que 2020 AB, 2021 AB, es enfocado a actualizar todas esas referencias de comunicación que tiene, Simulink principalmente. Tiene algo que se llama soporte de Gauss, que son, digamos, visores gráficos de como si ver un Gauss de presión, un Gauss de temperatura moviéndose en tiempo real, ya uno lo puede hacer, y simuladores de máquinas. Algunos toolbox de MATLAB incorporan bloques de Simulink, como por ejemplo el Control System Toolbox, el Neural Network Toolbox, el Fuzzy Logic Toolbox, el System Identification Toolbox, que lo vimos el año pasado. Finalmente también tenemos bloques para interactuar con tarjetas de adquisición, PLCs, como el Real Time Workshop, el Embedded Target, etcétera. Existen muchos. El OPC Toolbox, que ya pues eso lo vamos mirando aquí despacio. Lo primero es abrir MATLAB, ¿cierto? Si ustedes ya lo tienen abierto, entonces lo que vamos a identificar es Home. Luego que identificamos Home, una razón importante para trabajar Simulink y es que Simulink ejecuta el path desde donde esté el MATLAB. Si yo tengo el Simulink guardado en, digamos, en el escritorio, pero el path está en documentos, no me va a generar problemas. Siempre el path de ejecución de MATLAB debe estar en la misma dirección donde yo esté ejecutando el archivo de Simulink. Por eso lo pongo acá. Y también importante, desde lo que uno ponga en el Command Windows o esté en el Workspace, también puedo mandar información a Simulink directamente como interfaz. ¿Listo? ¿Dónde o cómo se puede abrir Simulink? Yo me voy aquí a Home y le digo Simulink, o puedo escribir en mi ventana de ejecución, mi Command Windows, se puede escribir Simulink. Lo que me debe abrir es interfaz. Escribimos acá adelante. ¿Cierto? ¿Sí se les abrió? Esto para las nuevas versiones, ¿no? Porque eso ha cambiado mucho. Si todavía tienen MATLAB 2010, 2012, pues que esta interfaz cambió mucho. Listo. En esta interfaz vamos a identificar varias cosas. Entonces, identificamos desde los modelos en blanco, subsistemas, etcétera. Tenemos unos archivos de ejemplos, algunos toolbox más usados respecto a estos y los archivos recientes, o yo puedo abrir ya una ejecución acá. Entonces, para nuestro caso, digamos, vamos a empezar con un modelo en blanco. Pues se nos debe abrir, si uno le da allí, espera un momento, se les debe abrir una plantilla como esta. Y en esta plantilla vamos a identificar varias cosas. La idea hoy es llegar a plantear a que ustedes reproduzcan un ejercicio y luego yo les explico un ejercicio típico de control de llenado un tanque, como lo base, como desde donde se parte, control para dummies, como se dice. Pero es un ejercicio que uno no necesita saber de control para poder hacerlo. Entonces aquí vamos a identificar lo principal. La librería, que es desde donde vamos a llamar nuestros bloques, el manejo del tiempo, el tiempo en unidades de simulación, listo, yo identifico ahí mis unidades de simulación, el de correr, parar, etcétera, listo, y yo siempre pongo el modeling. ¿Por qué el modeling? Porque, y ya les voy a mostrar, en modeling, y es algo que muchas veces no nos enseñan, en modeling donde uno le da, no sé si Geraldine y el compañero pudieron trabajar algo de modeling y aquí en la parte de modeling y en model setting es donde uno cambia los métodos de integración, incluso lo puedo poner de paso variable, paso fijo y cambiar acá el método de integración. Eso sirve mucho para los distintos sistemas, siempre lo hace automático y él escoge, digamos que hay un algoritmo interno
de solución de acuerdo al medio, identifica unos criterios y selecciona o de 45 o de 23S como Steve o método de Rosenberg. Y generalmente lo pone como paso variable. A veces es mejor dejarlo paso fijo, aunque los métodos de paso variable, los métodos numéricos y de evaluación matemática de paso variable son mucho más robustos. Y acá podemos ver pues las características desde la generación de código que podemos tener internamente a los métodos de solución, etc. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es abrir la librería. En esa librería se nos debe abrir la siguiente interfaz. Y allí lo principal para rescatar son los toolbox, el tipo de toolbox o el tipo de comando que yo quiero cargar allá y el buscador. Uno puede dar acá en buscar y seleccionar el que uno quiera, a veces cuando uno se lo olvide. Digamos que acá lo principal, yo me voy acá, Library Browser, uno mira esto, viene generalmente todos estos sets. ¿Cómo sé yo cuáles son todos los toolbox que tengo instalado tanto para MATLAB como para Simulink? Aquí en el Command Windows de MATLAB escribo ver, me cargan todos los toolbox que tengo instalado. El profe Jairo nos enseñó que si queremos obtener más paquetes de toolbox o se me olvidó instalar uno, yo simplemente le digo get add-ons, creo, ¿cierto, profe? Lo que era ahí. Sí. Y allí uno busca desde los, digamos, desde los propios desarrollados por MATLAB. Por ejemplo, ayer encontré uno interesante de optimización. Esa. Determinas todos los métodos de optimización y encontré este que recuerdo que yo lo programé en mi maestría en un curso de optimización y yo no sabía, y MATLAB lo tiene, que se llama la estrategia del logo gris como métodos estocásticos de optimización. Tiene Particle Swarm Optimization basado en teorías de particulación en viajes, por ejemplo, en todo lo que son cardúmenes, todo lo que en la naturaleza forme cardumen genera una teoría de optimización. También tenemos por aquí encontré el Ant Colony Optimization, es muy bacano. Aquí hay una versión distinta del algoritmo genético, etcétera. El Bee Colony, no sabía que tampoco estaba. El método de colonia de abejas. Incluso encontré el de las ballenas. Digamos, un modelo basado en el algoritmo migratorio de las ballenas. Es muy chévere. Entonces, digamos que uno los puede instalar directamente. Hay unos, como dije, desarrollados por MATLAB directamente, otros, por ejemplo, para computación paralela, otros ya desarrollados por terceros y que son muy útiles y que uno puede usar, etcétera. ¿Listo? Desde allí los agregamos, si no los tienen instalados. Por ejemplo, de los que veremos hoy. ¿Y qué es lo principal para recalcar acá? Por ejemplo, los más usados son estos de Simulink. Están los bloques de uso más común. Siempre salen allí, como el scope, las entradas, los integradores, las constantes, las ganancias. Ya vamos viendo qué se usan cada uno. Yo uso mucho este switch para ciertos cambios de operación, digamos como un 0 entre un 0 y 1, como lo que haría analogía a un if en programación. Tenemos bloques continuos, dashboards, digamos que es de las últimas versiones de Simulink, ya permite trabajar con mejores opciones para generar dashboards, modelos discretos, los operadores lógicos, desde también los de fuente para graficar, relojes, etcétera. Y digamos los de user define, el que más vamos a usar hoy va a ser este MATLAB function, que antes se llamaba function. Estaba un MATLAB Interpreted Function y MATLAB Function, ya ese function desapareció, ya es MATLAB Function directamente, realmente es más poderoso, me parece, etcétera. Tenemos también para sistemas, por ejemplo, aplicaciones especiales en aeroespacial, digamos si queremos modelar algo en aeroespacial, en audio, en sistemas de comunicación, computador, revisión por computador, etcétera. Listo, lo mismo tenemos de todo acá. Para control tenemos este de Control System Toolbox. Y tenemos el Model Predictive, los controladores más avanzados. Tenemos el Model Predictive Controller, el sistema de configuración por OPC para adquirir datos en tiempo real entre un PLC y Simulink.
Y tenemos FUSI, por ahí había visto algo también de redes neuronales, Machine Learning, Deep Learning, acá, de adquisición de datos, FUSI Logic, los controladores tipo FUSI, etc. Digamos que es de los sistemas avanzados en control, tenemos para sistema de vehículos, etc. ¿Cómo controlar un UAV? Yo le diría más un dron, pero bueno, acá le llaman UAV algoritmo. Pues ya los que saben UAV son sistemas ya más militares, pero es curioso, ¿no? Los algoritmos que se programan, pero hay mucha aplicación de control y monitoreo de automatización usando Particle Swarm Optimization, usando 100 drones y cómo ellos se configuran para hacer una tarea. Y se mueven muy tipo Cardone, es muy bacano esta aplicación, etcétera. Listo, entonces por ahora vamos a irnos a Simulink, dejamos esto, minimizamos acá, dejamos Simulink abierto y generalmente esta es la forma de operar esto. ¿Cómo trabajamos esto? Pues hay varias formas, ¿no? Pues digamos de los bloques. De las librerías, como mencioné, las más usadas, entonces tenemos las librerías continuas como las derivadas, integrales, los retardos, las funciones de transferencia en dominio Laplace, etcétera. Tenemos las librerías de puertos y subsistemas como entradas, salidas, subsistema, librerías de fuente como from workspace, es decir, información que esté en el workspace me la manda Simulink. Y también tenemos, por ejemplo, librerías de sumidero, hacia dónde va la información, hacia una gráfica, hacia un display o hacia el workspace. Yo necesito es que lo de Simulink, lo que me genere, me lo manda al workspace para yo después tratar eso como vector o matrices de datos. También las operaciones matemáticas, suma, producto, ganancia, etcétera, funciones trigonométricas de potencia. Y librerías de funciones definidas por el usuario, esa es la que digo que desapareció, la que quedó fue MATLAB-Function. ¿Cómo se arrastra esos bloques a la interfaz de Simulink? Ustedes dan clic derecho sobre la interfaz que quieren y la arrojan allá. Realmente eso no es nada complejo, ustedes simplemente se paran acá y la arrastran acá y así arrastran cada una. ¿Listo? ¿Cómo se conectan bloques? Pues antes lo que uno era que seleccionaba la flecha de salida y la ponía hacia la flecha de entrada, incluía poder hacer derivaciones. ¿Qué pasa ahora con las nuevas versiones? Las nuevas versiones ya simplemente a veces uno simplemente se para por acá, vean que le señala la flecha y listo. Si digamos yo tengo otro delay acá como entrada, yo me quisiera conectar acá hasta que la flecha se ponga negra. Y esas son formas. ¿Listo? Ustedes ya incluso pueden cómo rotar esta, que yo no quiero la flecha hacia allá, sino hacia el otro lado. Ustedes se paran sobre eso y le dan control R hasta que giren donde ustedes quieran. Control R, lo giran. Listo. Que cómo generarle otra entrada. Si ustedes ven, le dan doble clic a esto. A veces les permite tener varios puertos de entrada o clic derecho. Signal and ports. Input ports, pues esto solo permite un puerto de salida. Hay unos que sí, por ejemplo, como el scope, digamos, yo voy a hacer el ejemplo, voy a llevarme el scope acá. El scope, aquí si yo le hago doble clic, él se me abre, pero si yo le quisiera agregar varios puertos, el número de puertos, 2, 3 o más, listo para tener señales de entrada. Es una de las aplicaciones del scope, es graficar la información a la salida. Entonces necesito tener 2 dinámicas siempre o 3 si quiero graficar otra variable. Como la utilidad de ese scope. Entonces también tener claro que cada bloque tiene propiedades, una configuración. Se les debe abrir una pestaña como usuario en donde ustedes van a introducir sus aplicaciones, ¿no? Y para mí de las más útiles que podemos usar es esta MATLAB-Function. Digamos, ¿por qué? Porque este ejecuta una ecuación que uno puede especificar, no necesariamente una estructura fija. Entonces uno le puede meter vectores de entrada, esos vectores de entrada los proceso dentro de una función de MATLAB que puede ser una función simple, con operadores aritméticos, relacionales lógicos o funciones matemáticas como absoluto, etcétera,
o incluso puedo modelar un proceso dentro de ese MATLAB function. ¿Cómo así? Hagan el siguiente ejemplo. Entonces, digamos, vamos a hacer un caso simple. Tenemos esta ecuación, y es igual a menos un cuarto del coseno sobre más todo esto, ¿cierto? Y tenemos que tener una entrada, MATLAB function y un display. Este se llama display, este se llama constante y este se llama MATLAB function. Traten de armar este bloque en el espacio de Simulink. Vamos aquí siendo un poco distinto a lo que trabajamos el año pasado, quiero enfocarle más a funciones de este tipo. Y ya cuando uno combina eso, ya es nivel medio de programación, en Simulink nada menos. Entonces, ¿qué se debe hacer? O digamos, si se sienten un poco perdidos con esto, incluso acá uno selecciona, puedo borrar. Entonces necesito una constante, que es esta. Necesito el MATLAB function, que el MATLAB function normalmente está en User Defined Functions. Y necesito también un display. El display generalmente está en Sinks, ¿cierto? A veces también está en User Common Files. Lo que hacemos es que conectamos y conectamos. Listo, ya tenemos nuestra estructura. Porfa, me van diciendo si voy un poco rápido. Se pueden seleccionar, moverlo todo, etcétera, y uno le puede dar cambios de coloración a las líneas dependiendo del tipo de proceso, etcétera, cuando es algo muy grande. Entonces, ya una vez teniendo esto, ¿qué tenemos? Necesitamos unas entradas. En este caso es un vector de entrada. Y hacemos lo siguiente, tal como se hace en MATLAB, generamos un vector de entrada en donde el primero es pi sextos. Yo escribo pi, él me pone pi function, pi 3, etcétera. ¿Qué quieres decir con pi? ¿Qué quieres escribir? Como si fuese Excel. Le ponemos pi sextos. Acá le colocamos -1, espacio, y -3, espacio. Y cerramos el vector y le decimos aplicar y aceptar. Vean que ya me lo define acá. El display queda de la misma forma. ¿Qué tipo de numerales? Si quiero tipo formato short, long, bueno, eso ya lo vimos en el curso de MATLAB. ¿Qué significa si era binario, etcétera? En este caso lo decimos short, o sea, simplemente algunos datos que nos muestre de una decimación. Lo siguiente es darle doble clic a MATLAB Function. MATLAB Function lo que hace es que me genera un script desde MATLAB en donde yo puedo ejecutar una función y mandarme la salida a Simulink, pero está netamente vinculado a Simulink. Digamos que si yo guardo, y aquí antes de continuar, ¿se acuerdan los que yo le comentaba como guardar? Yo debo guardar, por ejemplo, este Simulink, y lo voy a guardar en el escritorio como mi primer Simulink, lo guardo en el escritorio. Este MATLAB Function, esta carpeta de ejecución debe estar entonces en el escritorio, porque yo voy a ejecutar ese Simulink desde el escritorio. Entonces ahí sale y vean que está en el escritorio. Si yo no estoy en el escritorio, el pad a la hora de ejecutar allá Simulink me va a poner error. Me va a mandar bloques de error y es un montón de error que allá da más pereza leer lo que da pereza acá en MATLAB. ¿Ustedes se acuerdan cuando en el curso de MATLAB hablábamos de generar funciones? Estaba diciendo que cuando en MATLAB hablamos de generar funciones, lo que hace ese MATLAB function es que me genera una variable de salida, el nombre de la función y la salida, y la entrada, perdón. Eso lo podemos borrar, eso no es necesario. Lo que voy a hacer acá, listo, ahí está guardado MATLAB function como su salida. ¿Qué pasa si yo acá coloco otra salida, por ejemplo, otra entrada L y coloco otra salida en vez de Y, también coloco T? Guardo. Automáticamente acá el bloque me cambia de estructura y me dice, tienes 2 entradas, 2 salidas. En nuestro caso solo vamos a trabajar una entrada
una salida, pues que lo dejamos como estaba, U, acá Y, pedí guardar, listo, ahí está, una entrada, una salida, donde los valores de U, esto que comentaba, U1 va a ser pi sextos, U2 menos 1, U3 menos 3, y la ecuación que vamos a escribir es esa. Entonces escriban esa ecuación acá, ¿cómo la escriben? Haciendo acá simplemente después de esto, haciendo Y es igual a tal, tal, tal. Aquí se las dejo, les voy a dejar acá 5 minuticos para que escriban esta ecuación de esta manera. ¿Listos? A ver, le escribo yo también para hacerlo a la par. Y es igual a menos 4 2 por 1 por logaritmo natural. Recuerden que el log es logaritmo natural, la secante de 2 por 1 la tangente de 2 por 1 más 2 por coseno por 1 es seno de 2 por 1. Vamos a terminar acá la función con n. ¿Ya todos lo tienen? Listo. Entonces, a la hora, listo, ya teniendo y habiendo guardado, ¿no? No guarda. Lo que obtenemos entonces es, ponemos, digamos, vamos a poner 20 unidades de simulación. Igual esto acá no nos va a afectar porque es una ecuación sencilla y le decimos correr. Cuando uno corre, él compila y luego ejecuta. Es el paso a paso que siempre hace Simulink. Compilar es revisa que no haya errores en todo el código. Él entra acá, entra acá, entra acá. Cuando entra acá se va acá, revisa y se regresa y luego sí ejecuta. Primero compila, ejecuta. Hay algo que es sencillo, digamos que para acelerar eso de, bueno, yo no quiero que compile todas las veces. Uno le dice far restart, corre, compile, ejecuta. Far restart simplemente ya ejecuta suponiendo el hecho de que ya compiló. La única desventaja es que no te permite agregar cosas ni mover nada mientras estés en este fast restart, que es de las últimas aplicaciones que tiene Simulink. Esto simplemente es, ¿qué pasa si ya no quiero meter acá menos 3 sino menos 10? Le digo aplicar, le digo OK, y con fast restart él no compila y ejecuta de una vez y vean que cambió el resultado. Otra ventaja de Simulink. Imagínense que eso es una función de una bomba o de una válvula en una planta en proceso real y que eso en vez de ser constante son datos normalizados de un sensor y que esta es la salida a la bomba. Y si esta es la ecuación de la bomba y esta es la salida a la bomba, entonces en un proceso en tiempo real vía OPC, como el que vimos acá, OPC Toolbox, primero necesito OPC Configurator, necesito OPC Read y OPC Write. ¿Listo? Acá en nuestro OPC es donde yo configuro toda la comunicación con la tarjeta o el PLC. Y una vez configurando todo eso, yo simplemente digo que los valores de leída de esa tarjeta van a ser, entonces desde ese OPC van a ser temperatura, presión o flujo, y a partir de ese flujo de entrada de la ecuación de una bomba o de una válvula, yo voy a mandar eso a una salida, a una variable tal.
Y eso en un proceso real ya me queda mucho más fácil porque ya sé que es una ecuación que determina un comportamiento dinámico en una bomba. Entonces ya la voy a estar operando en tiempo real. Digamos que es una de las ventajas grandes que tenemos operar, y como comentaba Juan Pablo, en Simulink es mucho más amigable con el usuario. ¿Listo? ¿A todos les corrió? ¿A quién le presentó problemas? A mí me sale pues un problema de diagnóstico diciendo que no tienen suficiente información para determinar el output de sizes para ¿Me el bloque. compartes, porfa? Ya, ya voy. ¿A los demás les corrió? No, de hecho tampoco me corrió, no me muestra la salida, o sea, no me manda mensajes de error ni nada, pero en el scope no me muestra ningún valor. En el scope es display. Ah, ok. Recuerda que te mando un valor unitario. Porfa, cierra, ok, cierra esa ventana de diagnóstico. Listo. Porfa, ábrete la constante, la de entrada. La primera, dale doble clic. Separa porfa por espacios o coloca coma entre cada valor. Y una vez ¿Así? le das a O, aplicar. Sí, espacio, aplicar. Ok. Y abre porfa, no, mal el function, mal la function. eh, ¿Acá? O, Sí, allí, a ver, tienes function, listo, la ecuación está escrita bien, regresa a Simulink. Perdón, regresa a MATLAB, disculpa, regresa a MATLAB, que era otra cosa. ¿Y dónde tienes guardado ese archivo, el de Simulink? dentro pues los folders que tengo en MATLAB. Está en esa carpeta documentos, MATLAB ejemplos 2020B, MATLAB Apple. Sí, señor. ¿Está en esa dirección? Listo. Dale correr, porfa. Sí, está mostrando un error de compilación allí. Dice estos. ¿Se demoró así ahorita? Sí, Ahí lo compilo y ahora lo sí ya. corrió esta vez, sí. Tenía los datos muy pegados. Ah, listo. Muchas gracias. De ser un valor constante, no una operación, entonces te estaba mandando el error. Listo. Al otro compañero me dice que ya le corrió. Listo. Entonces nos corrió a todos. Pondré porque no dijeron más nada. Entonces realmente era un ejemplo sencillo y vean la cantidad de aplicaciones que podemos tener en procesos en tiempo real. Ahora yo voy a proponer varios casos. Caso 1, caso 2, porfa, traten de reproducir uno por uno en un nuevo archivo. Si quieren, generen un nuevo new file. Se van acá. New blank model. Le decimos acá. Y traten de reproducir estos casos, por favor. Miren que ahí ya tienen los nombres de las funciones: constante, transformada, gain, derivada, scope, suma. Este se llama suma. Este de acá es suma. Vean que este es gain girado, control R, integrador, derivativo. Tenemos constante. Transfer function. Una manera de encontrarla rápido es escribir acá en el buscador transfer.
Ganancia, derivada y scope. César, interrumpo ahí. También otra forma es darle clic en el espacio de trabajo, clic en el lado derecho del mouse, y también uno puede escribir el Clic nombre. derecho. ¿Dónde? No, perdón, no, dale doble clic más bien, es que me acuerdo. Eso, ahí puedes buscar la función Sí, sí. sin necesidad de allá y te das por ejemplo gain y te da también otra forma rápida. Otra forma rápida. Sino que me quedé con la tradicional. No, sí, está bien, cierto, pero como has hablado que MATLAB sigue como mejorando cosas, entonces es otro tipo de información que le permite a uno mirarla, lo vuelve un poco rápido también. Ese es el aporte que hago en la parte. Muchas gracias, profe. Sí, sí. Incluso permite, bueno, muchachos, también permite copiar, control C, control V. Muy dinámico con eso. Eso es 1. Acá escribo entonces en el numerador es 3. El denominador escribo un polinomio. Entonces, por defecto, él toma el primer. Entonces, digamos, si le doy 3 términos, él ya sabe que es un polinomio de segundo orden. Y simplemente escribo los coeficientes del resto de valores. A ver, escribo así, lo voy a ampliar un poquito para que se vea. Listo, ahí está. Ese es 3 sobre 4. Y el scope. Y correo. Si le damos scope, ¿listos? Vean que me genera una gráfica de tendencia, que es una de las formas de graficar. Incluso, ¿qué pasa si ustedes grafican con otro tipo? A ver, con otras fuentes. ¿Qué pasa si yo grafico no con scope? Creo que era... ¿Cuál era la de la gráfica? Ahí se me olvidó. Floating scope. Tendría que poner gráficos XY. Digamos que tengo esta, le doy correr. Y él me muestra una gráfica acá, que si yo le doy en tiempo infinito, digo que corra como al infinito y más allá, la gráfica va a tener ese momento de búsqueda. Por ende, como puse infinito acá, necesito detener esto. Pongámosle un tiempo o unos cambios. Timer era un clock. Un cambio acá en línea, se lo subo a 10. ¿Lo ve? Es la función pura, digamos que así es el comportamiento de este modelo, que puede ser el modelo de un tanque, lo que ustedes quieran. Y ese es el comportamiento total del sistema. Acá destaca, aquí era 3/4. Comportamiento natural del sistema. ¿Listo? ¿A todos les corrió ese primero? Sí, todo bien. Sí, señor. Vean que no es muy complejo, uno le coge la dinámica ya, pues ya siendo expertos ustedes en programación, Visual Basic, el curso de MATLAB, ya esto se les hace más didáctico, como más juego. El problema está cuando tratemos de solucionar problemas reales, ¿no? Aquí, por ejemplo, ese punto de suma, ¿cómo le agregamos uno? Le decimos acá otro más, decimos OK. Entonces tiene 3 entradas, una salida. Si yo conozco mi primera salida acá, incluso creo que lo puedo girar. Sí, listo.
necesito un integrador. Es muy útil eso, profe. Gustó, Para que no- gustó. sí, ya me había acostumbrado a lo tradicional. Se me había olvidado, ¿verdad? En algún momento yo creo que usted me lo había dicho y se me había olvidado. Dale, tranquilo. Control R. Ujú. De hecho, MATLAB hace torneos de programación tanto en MATLAB como pone concursos de Simulink. El mejor diseño planteado en Simulink. De un proceso de control, por ejemplo. Ya, bueno. Esto es otro comportamiento, esta dinámica. Comportamiento más suave. Vamos, vean que acá lo que hice yo no fue generar uno nuevo, sino que lo hice en la misma hoja y él me lo permite. Manejar mi propio diseño, pues varios diseños en esa misma hoja como para comparar. Yo acá, por ejemplo, puedo crear caso 1. Por acá puedo escribir caso 2. Puedo colocar nombre a las líneas, U o Y, esto que sea U. Me permite identificar mis procesos, ¿no? Por acá tengo un tercer caso. ¿Listo? Que es este. Aquí lo voy a ampliar un poquito. Este caso lo único que cambia es que vamos a usar una función que se llama toWorkspace, un bloque, y vamos a usar reloj, y vamos a, pues dos de hecho, un reloj que me maneja un tiempo y un dato que se me manda al Workspace. Ya les explico por qué pues es más recomendable trabajar el sistema gráfico en Workspace que directamente acá en Simulink. Si ustedes presionan el scroll, ustedes pueden moverse por todo el espacio, ¿no? Vean que sale la manito. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a ver un step. El integrador. Un scope. Vean que agregan uno nuevo que es un MUX, que es para totalizar señales. Otro GIN. Otro GIN por acá. Y ahora sí agregamos el clock. Workspace. Y ese está dividido por 2, de hecho. Y ahora sí conectamos, acá una conexión. Aquí me dibuja el escalón. Me vuelve un integrador.
Se necesita otro fumador. Listo. Lo siguiente es, para que esto me mande los datos bien al Workspace, yo debo cambiar eso para que me lo mande como un array. Todos como estructura tipo array. Por ejemplo, acá yo le puedo cambiar el nombre, decirle Y y que este sea tiempo. Listo, el valor de ese es 3, de ese es menos 3, y los integradores acá menos 4. Y el paso, este step lo que hace es que nos va a generar un cambio escalón. Un cambio escalón es una función escalón. Le decimos que si yo voy a simular esto a 10 unidades de simulación, cuando vaya a la quinta unidad de simulación, haga el escalón que vaya de 2 a 8, por ejemplo. Digamos, este caso, que sea un escalón que en la quinta unidad de simulación me haga ese cambio. Le decimos correr y graficamos. Entonces vean lo que hace. Él me grafica el escalón, que es ese cambio, ese paso, en la quinta unidad de simulación y va de 2 hasta 8. Y lo que quiere decir esto es que el sistema se va a responder, digamos, esto ya es uno de los lazos de control, un lazo típico de control con sus ganancias muy simple. Lo que me está diciendo es que esa función, ese medida escalón, a pesar de que él llegue al estado estable, por acá casi casualmente a los 5 unidades de simulación, hay un cambio escalón, él espera un momentico y vuelve y el sistema responde bien. Entonces el sistema está bien regulado. ¿Listo? Entonces hay un buen comportamiento. Inclusive yo pudiese cambiar este step por otro de signal. Signal generator. A ver, un generador de señal como este. Con una frecuencia, una función tipo, no, pongamos la cuadrada, con una amplitud de 1 y una frecuencia de 1. Ahí tengo que borrar estos primero. Ahí sí. Ponerle esta. Entonces yo voy a hacer una generación de señales y vean cómo los cambios de señales periódicos el sistema va a cambiar y oscilar en función de esos cambios, ¿no? Si yo le doy, por ejemplo, más frecuencia, el sistema, vea que ya yo no llego a un sistema tal, se mantiene en una media, ¿no? Porque mantienen una estabilidad en una amplitud dada, más o menos 1. Esta es otra forma de analizar sistemas. ¿Alguna pregunta? ¿Todos pudieron reproducir? ¿Sin problema hasta ahora? Algo de las gráficas que vale mucho la pena es, por ejemplo, la tema de características. Si veían, yo autoescalaba, a veces la gráfica no sale en una escala apropiada y llega acá, ¿sí ven? Otra forma de darle características es irse acá a la ruedita configuraciones y uno puede dar configuraciones desde dónde a dónde quiere, por ejemplo, los temas de gráfica, el tiempo, cómo quiere que esto se grafique, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo regreso acá y le miro la gráfica, yo puedo ir aquí a algunas configuraciones. Decir, por ejemplo, que esto no vaya desde ahí, sino desde 0. Otra forma, que cuántas gráficas voy a querer, etcétera, dividir la pantalla en cuántas gráficas. En este caso, realmente necesitamos es una. El tiempo que sea un paso
automático, un paso dado por mí. La forma de graficar de los límites en Y, desde dónde hasta dónde, es muy parecido a Excel, ¿no? Listo, los límites de datos. Él permite también hacer otras cosas como cambios de colores, el estilo, incluso yo puedo agregarle un layout o, por ejemplo, una leyenda. Por ejemplo, y si selecciono la leyenda, quito o no la gráfica, vean. Puedo visualizar cuando tengo muchas gráficas como cuál es cada una. Para análisis, la parte de análisis es muy, muy útil. La misma, volver acá a configuración de propiedades, etcétera. Y esto es para rescalar. Acá es donde rescalo. Igual yo puedo hacer zoom en la parte que quiero ver o acercarme o alejarme de la gráfica. Pero esto para mostrarlo en un documento no es tan útil, ¿no? Esto es más como para análisis in situ. Por eso es que uno se va a MATLAB, por eso manda los datos al workspace. Entonces vean que tengo time y Y. Si yo le digo figure plot out.time, out.y, ahí me grafica ahí los datos de salida y es mucho más agradable, digamos, darle características desde acá, desde MATLAB, cambiar los colores, etcétera, darle características o editar las imágenes desde acá que trabajarlo allá directamente. ¿Listo? Como la recomendación que siempre se hace. Entonces, traten de siempre recordar que lo que se hace en Simulink son aproximaciones de modelos, ¿no? Tratamos de dar una interpretación a un mundo real a partir de un problema matemático, generando una solución matemática a la cual hay que darle una interpretación. Es siempre enfocados en esto. Entonces, para el primer caso, y recordando aquí un poquito de balance, solo un poquito en... les explicaré acá un caso sencillo que era el nivel de llenado de un tanque. ¿Cierto? En donde, si ustedes recuerdan, plantear el modelo de nivel de llenado de un tanque es el ejercicio típico de masas. Digamos que tenemos un flujo 1, por acá entonces hay un flujo 2, y generalmente acá siempre, incluso en mecánica de fluidos, nos colocan una válvula. ¿Cierto? La pregunta es, ¿cómo hacen el modelado de cómo cambia la altura en función del tiempo? ¿Cómo plantean ese balance? A ver, más que todos los chicos, desde primero hasta décimo semestre, ¿cómo plantean un balance para determinar, dejar expresada una ecuación de cómo cambia la altura en función del tiempo? ¿Por dónde empiezan? Con el balance de masa, ¿Por dónde empezarías? que la variación de la masa en el volumen de control. ¿Cuál es tu Sí, volumen de control? el volumen de control sería el tanque. Todo el tanque, listo. Sí. Ok. Entonces La ley sería- de conservación dice que la acumulación es igual a lo que entra menos lo que sale más lo que se genera menos lo que se consume, ¿cierto? sí, ¿Hay generación, hay consumo? no, ¿Hay entrada y salida? Sí. sí, entradas y Listo, salidas. entonces, me dices que la variación de la masa en el tiempo es igual a ¿qué? A lo que entra menos lo que sale, que sería F1 menos F2. Bueno, más masa, Un flujo flujo másico. másico menos un flujo másico 2, ¿cierto? Que sale. Sí. ¿Listo? ¿Qué más? Y toca mirar cómo cogemos ese flujo másico y lo volvemos, bueno, inicialmente un volumen, para ¿Cómo? volver una altura. Con la relación de la densidad, ¿Así? sí, Perdón. ¿Qué? Masa es igual a densidad por volumen. sí. Pues listo, la variación de la densidad por el volumen sobre el tiempo, y eso es un flujo másico que podemos volver a densidad por flujo 1 menos densidad por flujo 2, ¿cierto? Sí.
Y suponiendo que la densidad no cambia, que se mantiene la isotropía, con propiedad constante la densidad, pudiésemos eliminar densidad de todo, ¿cierto? Sí. Porque saldría de la derivada, pero también toca derivar ahora el volumen como lo planteas, de acuerdo a la geometría del tanque. Serían pi por diámetro por h para sacar la h. Diámetro cuadrado h. Pero, ¿por qué? Radio cuadrado. ¿Estás tomando cilíndrico? Sí. Yo lo estoy tomando plano. Ah, Tenemos tres formas, o lo tomamos plano, o cilíndrico, o esférico. Tú te fuiste al caso complejo, yo no he dicho nada de la forma. sí. Vete a lo fácil, ¿no? Área por altura, Altura, sí. ¿cierto? Y donde el área tampoco va a cambiar, ¿no? Sí, El área esa. eso no cambia. Entonces se permanece constante, entonces al final me queda que área por la densidad, por la variación de la altura en el tiempo es igual a un flujo de entrada menos un flujo de salida. Y normalmente los ejercicios de hidráulica siempre nos dicen que ese flujo de salida es función ¿de qué? Del coeficiente de la válvula. ¿Y es sobre qué? Uy, se me olvidó. ¿CF era? No, no, C está al otro lado. Un ρ, ya sea función de características del fluido. Y ese C es la constante de continuidad de la válvula, entonces esa es la ecuación hidráulica de la válvula. Y donde F1 generalmente es un flujo constante. ¿Cierto? Todo eso dividido sobre el área, ¿no? Y ahí tenemos la variación de la altura en el tiempo. Ya, entonces esto se puede volver complejo. ¿Qué pasa si le meto composición y si le meto temperatura? Y ya listo, la hora de modelado se va poniendo más chévere. Y sí, ¿qué pasa si la densidad no es constante y también es función del tiempo? Y ya, entonces, ¿qué pasa? Me meto con la dinámica de fluidos y etcétera. Por ahora es el sistema más simple. Digamos que es lo primero por donde uno empieza a ver control, ya después un intercambiador, ya después reactor, etc. Entonces, basados en eso, yo por acá tengo un ejercicio propuesto, a ver cómo lo harían. Y es la descarga de un depósito por gravedad. Listo, tengo entonces un flujo de entrada 1, un flujo de entrada 2, un área, cambio en la altura en el tiempo, la ecuación hidráulica de la válvula, un flujo de salida, donde ese flujo de salida es función de esa constante hidráulica. ¿Listo? Entonces el balance aquí está escrito ya de manera resumida, Q1 más Q2 menos esto es igual a A de H de T, porque hay dos flujos de entrada, ¿no? Es lo único distinto. Y me dan los valores de Q1, Q2, la altura inicial, y me dan los valores de área, la altura máxima, la altura mínima y la constante hidráulica de la válvula. ¿Cómo plantearían ese ejercicio en Simulink o al MATLAB? Normalmente en MATLAB, ¿cómo lo harían? ¿O cómo lo simularían? ¿Cómo resuelven la derivada? Integrando, ¿no? O sea, a la derecha me queda la integral de la altura, por el dt a la izquierda igual, raíz de h de t. ¿Cómo plantearían ese ejercicio en Simulink? Pues yo lo sabría más o menos hacer en MATLAB, que sería pues anotar pues todas las variables que tengo y tal vez utilizaría un RON ejecuta o un EDO para resolver la ecuación diferencial. Y después graficaría las dos variables que me señalan, que es tiempo y en este caso altura. Ok, es plantear la ecuación como una ecuación diferencial y usar un rungecut, un node para resolver, ¿cierto? Con sus valores iniciales. Hay una manera que es la operación de bloques y es hacer lo siguiente. Tenemos las entradas, altura inicial, ¿cierto? Esas entradas, vean que aquí se suma y luego eso va a una ganancia que es 1 sobre el área, que es la ecuación, ¿cierto? Es todo dividido sobre área. Luego, después de eso, yo necesito integrar
¿Integrar qué? Integrar la raíz cuadrada de 1 sobre r, que ya tiene su área multiplicada ahí, 1 sobre r, con su valor inicial de altura, una integración con valor inicial. Y esto me va a generar dos cosas. Una altura que resta, listo, que es este valor de acá, que me va a restar toda la operación para que la ecuación me quede de esta forma, ¿cierto? Y el flujo de salida. Dice el Q al final, que ya tiene todos sus valores hidráulicos, porque acá se retroalimenta, me tiene su Q de salida y su H. Si entienden la lógica de estos bloques, es sumar por bloques, es operar, es sumar, multiplicar, integrar, sacar raíz cuadrada por bloque. Cada operación que yo tenga acá va a tener su bloque y es un álgebra de bloque. ¿Sí queda claro? Por favor, hagan su subsistema. Vean que aquí yo pongo entradas, ¿no? Q1, Q2, esos son in y esos son out. Son entradas y salidas. Traten de reproducirlo así porque les voy a hacer, pues vamos a ver cómo se hacen los subsistemas acá. Para no plantearlo así, digamos que es la operación base, sino que yo quiero verlo así para que después al final se vea así. Incluyendo, le ponemos la imagen para que se vea bonito. ¿Listo? Primero creamos nuestro subsistema, creamos un sistema así, perdón, y luego lo generamos como subsistema. Entonces, listo, ya una vez tengamos este sistema, que ya sabemos que es el sistema que resuelve mi proceso, seleccionamos acá las líneas, ¿sí ven? Y una vez seleccionando acá nos deben salir 3 puntos y le damos en crear subsistema. Y ahí nos crea ese subsistema, que es un bloque solamente, que si yo le doy doble clic me regresa acá, que es la función principal, y nos regresamos acá y tenemos mi subsistema normal. Y yo le voy a poner descarga, gravedad. Es bueno siempre cambiar, poner nombres para guiar también si uno comparte el código o algo así. Aquí podemos hacer algo más chévere incluso. Ponerle una imagen. ¿Aló? César, yo te tenía una pregunta. ¿Sí? Normalmente yo siempre he utilizado el bloque integrador. ¿Cuál es la diferencia con el integrador limitado? Como valor inicial del sistema de ecuación diferencial necesitas valor inicial. Normalmente lo que hace es que te asume un valor inicial o 1 de partida, pero acá lo estamos poniendo como un valor inicial porque el ejercicio nos daba el valor inicial de la integración. ¿Desde qué punto quiero partir yo mi integración? Pero el integrador normal también se le puede poner eso, ¿no? El integrador normal normalmente te la hace por defecto, te toma un valor de referencia, ya sea la normalización de los valores anteriores, lo que hace es que te hace una normalización y parte de ese valor normalizado para integrarte. En este caso se lo definimos porque el ejercicio nos los daba. Ok. El que está por defecto, pues. Vamos a hacer algo. Yo voy a guardar eso en el escritorio nuevamente. Voy a poner mi segundo sim. Y voy a descargar una imagen de por acá. Tanque de descarga gravedad. Imagen. Yo voy a escoger una imagen. Digamos que esta. No está tan bonita. Bueno, también puedo coger esto. Voy a coger esa. Y voy a guardar esa imagen como JPG en el escritorio. Y lo siguiente que voy a hacer es con este sistema le vamos a dar clic derecho y en máscara, repito, le damos clic derecho, máscara y agregar icono, imagen de icono y seleccionamos la imagen desde el escritorio, todos los archivos y seleccionamos, ay, no la guardé allá. Eso que me puso problemas para descargarla. Vamos a escoger otra. Guardar imagen, PNG, desktop. ¿Sí?
Guardémosla así, a ver, esta sí la descargó. Ahora sí. Y pongo esta, le digo abrir, le digo OK. Entonces, si me voy de nuevo acá, vean que él me cargó esa imagen. Obviamente no es bonita para este caso, pero es good enough. ¿Listo? Y en ese caso, pues ya tenemos ahí aplicado. ¿Qué nos falta realmente resolver? Porque no tenemos ni los valores de entrada, ni los temas de generación de datos al final, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo llegamos a esto? Nuevamente seleccionamos todo. Esta vez sí seleccionamos todo. Y le decimos, seleccionamos todo. Y ahí sí nos pide de nuevo crear subsistema. Perdón, era subsistema. Crear máscara, si no estoy mal, ¿cierto, Juan Pablo? No entendí, César. ¿Cómo llegamos de esta parte de acá de la izquierda a la derecha? Ah, ya, ok. Bueno, ahí lo que se hace normalmente es agrupar y crear subsistema. ¿Qué función? Ay, no recuerdo. ¿Cómo Eh, eh, agrupas? digamos, bueno, que ahí lo que no veo, o sea, ahí ya estaría el subsistema. ¿Ese es el subsistema? Sí, míralo, Sí, lo tiene acá. listo. Ahora Entonces, debo lo darle que le los falta es entradas. enlazarlo de afuera. El Q1 tiene que estar enlazado pues, a la señal. Donde dice Q1 tendría que estar enlazado a la señal, César. Ah, sí, es simplemente transformarlo, ya me acordé. Sí, sí. Sí, sí, porque usted ya tiene lo de Lo de adentro, lo que le falta adentro. es lo de afuera. Entonces, lo que hacemos es que estos los vamos a reemplazar con sus respectivos Exacto. valores. Sí, Es algo que uno simplemente puede sí. hacer muchas veces es crearlo como tal Y luego hacer y, el subsistema. exacto, y después usted selecciona todo lo que quiera agrupar y le dice crear subsistema y él ya lo cambia lo de la imagen, como dice. Listo. Pues lo que hacemos es ya este subsistema le borramos y le ponemos ahora un step en ese orden, ¿no? Que Q1 vaya en la primera posición porque él lo va a recibir así como está. Listo, entonces le ponemos Q1, Q2. Ay, que me lo cambió. Sí, ahí en la Inteligente. librería. Y acá una constante. Y esa constante es el valor inicial en punto 7. Aquí necesitamos varios MUX. De hecho, nos puso dos. Voy a poner MUX. Un primer MUX acá, donde esto realmente entra acá. Y este otro entra acá. Listo, y aquí lo tenemos varios. O tu workspace. Listo, que es este to file, tu workspace to file, para que combinen los datos QH versus T de una vez o QH versus TMATLAB. Aquí me falta conectar acá. Los valores de los escalones, ¿de dónde a dónde iban? Iban desde punto 1 a punto 2 y punto 3, punto 4 respectivamente. Entonces le decimos acá punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Pongamos acá, pongamos 100 unidades de simulación y que el escalón lo haga en la décima, el escalón 1 en la décima y este escalón 2 en la 20, como para visualizar a ver qué pasa. Listos. ¿Qué más tenemos que agregar? El scope. Por ahora voy a poner solo un scope. Un scope con dos entradas. Signal force. De una manera rápida. Pero acá también la tenemos. Eso tengo el Q. Por ahora no voy a usar eso.
ahora solo voy a usar esto. Listo, y le decimos correr. A mí me corrió, no sé a ustedes. Y me genera esas dos gráficas. Están las dos dinámicas que estoy dibujando. Ahora, ¿cuál es cuál? Uno le va acá, le agregué leyenda. Y si quiero ver, bueno, aquí tampoco me queda claro, entonces ahí sí le coloco yo por acá el nombre, que le digo que esto sea Q, esa sea la altura. Ahora sí, con eso la leyenda sí me la muestra. El flujo está por arriba y la altura está por acá. Incluido yo puedo graficar esos escalones, también que me los muestra acá. Entonces uno le da acá en Signal Ports. Yo le digo más que me muestre 4 puertos. Un puerto para el primer escalón y un puerto para el segundo escalón. Este no va acá. Este va acá. Ahí están los dos escalones, Q1, Q2. Y vean que están en tiempos diferentes. Vamos a ponerlo en el mismo tiempo. Ahí están los dos flujos, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Con un valor de punto 7 inicial en el flujo. ¿Listo? Lo demás es como para graficar en Workspace. Es lo mismo que hicimos ahorita. ¿Listo? Entonces ese era un caso básico, digamos, que uno pueda operar esta álgebra de bloques así. Digamos que en ingeniería eléctrica, me corrige Juan Pablo, normalmente operan así. Por ejemplo, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, este segundo caso. Ya acá es tenemos un balance global, ya no es solo flujo, sino tenemos componentes. Tenemos un balance total y un balance por componente. Entonces ya acá ustedes lo desarrollarán y les servirá para practicar los que están en balance de masas o los que vayan a ver control. Pero tenemos entonces estas dinámicas. Y ahora imagínense hacer esta álgebra de bloques, tanto para este de altura como para este de composición. ¿Cómo creen que quedaría ese planteamiento? Obviamente es Q1C1 más Q2C2 menos Q1 más Q2 por C es igual a por H en función del tiempo de C de T, donde este H en función del tiempo se define acá. Entonces miren cómo quedaría esa álgebra de bloques. Traten de plantearlo. ¿A ustedes les parece práctico ese desarrollo así? No, Diga. no parece muy práctico, la verdad. De hecho, uno lo ve como que, uy, no, qué pereza. Sí, está como un poco largo. Eso fue la primera Enredado. impresión que yo, y no. Yo sé que más de uno se sabe, César dijo que lo hiciera, yo voy a hacer que lo voy a hacer. Ya. Bueno, realmente queda algo así, dinámica, ¿no? Pues con todas sus entradas, muy bonito, pero esa álgebra de bloques. Ahora imagínense este caso. 3 tanques interactuantes. Miren dónde están las válvulas. Tengo una válvula acá, otra acá. Ahí les queda claro, o sea, el que vaya a ver control y balance de masa, esto apenas, muchachos, para estudiar. Son capaces de hacerlo y vean, ahí lo simulan. Pero ahí lo plantean. Pero imagínense la álgebra de bloques para eso, ¿no? Usando toda esa álgebra de bloques. Estas sí no se las desarrollé porque pues, entenderán. Pero quiero que revisemos otro caso. Vamos a hacer un caso en donde vamos a usar MATLAB Function para el mismo pues, los mismos de nivel de tanque que tenemos. De hecho, el compañero dijo que lo hacía en MATLAB y tenía
pues lo resolvía con odes, etcétera. Vean que acá, mira, la salida realmente lo que se hace es que se integra con un valor inicial. Ese valor inicial tú se lo puedes dar porque lo conoces, el valor inicial de la solución. Listo, y al final eso entra, también la solución, entra como valor inicial a eso. ¿Listo? Entonces planteémoslo usando MATLAB Function. Y aquí está la función de MATLAB, definición de parámetros, entradas, condiciones iniciales, ecuaciones constitutivas, que es la ecuación de flujo de salida, y la ecuación diferencial, ¿no? Flujo que entra menos flujo que sale sobre A, que es ese XL. Entonces traten de plantearlo, a ver, para este caso, el diagrama de bloques. Vean que MATLAB Function tiene 3 entradas, una salida. Aquí necesitamos un integrador con límite, y que el límite sea externo. Incluso le vamos a decir from file, de dónde va a venir ese límite, de un archivo externo. From file o from workspace. Decirle from workspace. H0. Voy a llamarlo H0 solamente. To workspace. Salió sin MATLAB Function, tengo el XL y tengo entrada, habíamos dicho, H0, U1, U2. HO, U1, U2. Archivo, mi tercer sim. Recircula acá. El primero, este es el segundo. ¿Listo? ¿Ya tienen la estructura?
¿Listos? Entonces lo que sigue es escribir el MATLAB function, que es este código. Entonces nos vamos acá. Un segundito, voy acá. Tenemos las entradas, entonces acá definición de parámetros, entonces tenemos E sub b es igual a 487 e a la menos 6, el área es 0.4, es 9.8. Igual a 1. Y una fracción, esto se define como fracción de la entrada 2, porque es una ecuación constitutiva. División inicial, H1 igual a HO. F out igual a CB. Por esa fracción, la raíz cuadrada de ρ menos gravedad, ρ gravedad por altura. ¿Qué ecuación es esta, muchachos? Aquí le podemos cambiar el nombre. Ponemos el level. Vamos a decirle level. Automáticamente acá en el... Esto le cambia el nombre a level, pero como tenemos la máscara, la imagen no nos muestra. El compañero que decía que así lo hacía en MATLAB, mira que ya puedes vincular MATLAB con Simulink. Para incluso un CCTR lo pueden hacer. De hecho, acá yo les dejo como un ejemplo visual de cómo sería un CCTR, un caso más aplicado, un balance de masa y energía simultáneo. Y queda para practicar mucho. Realmente a mí me parece muy dinámico y muy con muy buena pedagogía el poder usar estas herramientas así, digamos lo que hicimos en Visual, poder plantearlo allá. Miren que ya no es solo MATLAB, ya también es Simulink, usando otra forma alternativa a MATLAB. No sé si los de control hayan llegado a usarlo así con los MATLAB Function o simplemente se quedaron en los lazos de control. No, yo todo el proyecto lo hice sí en Simulink, pero pues a mí, por ejemplo, me parecía muy molesto con lo que suma acá, que divide acá y todo esto. Y me parece súper chévere esto de poder conectarlo con MATLAB, porque esas operaciones así simples se pueden hacer más rápido. Y ya se aprovecha Simulink pues para todo el modelado y ver las gráficas y esto. Ya de hecho el control en tiempo real tú no necesitas ni llevarlo a función de transferencia porque ya tiene con el MATLAB Function, él ya te resuelve los sistemas por métodos numéricos o métodos en diferencias finitas aproximadas. Tú puedes programar y la salida te lo da de una vez en control. Digamos que tú tienes el modelo en dominio tiempo y ya puedes hacerle control aplicando un controlador PID, por ejemplo, aunque normalmente la base de la ecuación de PID es en dominio Laplace, ¿cierto, Juan Pablo? Sí, César, qué pena que antes no había podido hablar, es que se me fue como el internet en la casa, estaba buscando cómo lograrlo desde el celular. Ah, caray. Sí, pero bueno, ya lo tengo con los datos de aquí mientras que llega. Entonces, Sí, alguna vez para Ingeniería teníamos disponible, creo que, el profe Jairo conocía ese equipo y era un equipo de llenado de tanques. Y lo que hicimos en Expo Ingeniería fue hacer controles de Simulink para ese tanque y lo que hicimos fue tomar los datos que nos mandaba el tanque, teníamos un modelo y ese modelo se discretizaba y le pusimos un PID y desde Simulink hacíamos el control, desconectamos el
El control local del PLC lo dejamos como abierto y simplemente que el controlador fuera Simulink. Y fue una aplicación muy chévere, simplemente con adquisición de datos directos. Entonces teníamos el bloque del tanque y la salida del controlador de acuerdo a ese tanque. Montamos como si la función de transferencia fuese el modelo del tanque en dominio tiempo. Nos funcionó. Listo, entonces una vez habiendo escrito esto, falta simplemente acá es definir estas entradas. Por ejemplo, el flujo de entrada, vamos a hacer lo mismo. Vamos a... Es porque se corre mi segundo caso, mi segundo yes. Es definir acá los valores, digamos, en 10, de 0 a un flujo de, a poner algo exagerado, de 10 a 15, un porcentaje en apertura en 20, hace del 15 al 30, que la válvula se abra por ese último valor, por eso esa ecuación cambia un poco. Porcentaje de apertura, y ese porcentaje de apertura es la ecuación de la válvula. El C sub B por el porcentaje de apertura es la fracción de apertura por la raíz cuadrada de la válvula para líquidos. Raíz cuadrada de ρ gravedad por altura. Esa es la ecuación de la válvula que tiene en cuenta el porcentaje de apertura de esa válvula. Inicial vamos a poner 1, no sé cómo resuelvan, y vean un scope. A ver, el scope me da, es esto. Estoy graficando mal. Tengo aquí level versus time. Aquí se me está poniendo aquí, out. Level versus time, lo mismo. Figure time. Sí lo está haciendo bien. Entonces estoy teniendo un problema, ya es cuestión de parámetros. La condición inicial. Y es que jueguen con valores a ver qué pasa, tal vez el flujo está muy alto. ¿Ya? Está mostrando algún error. El vector de integración, el valor inicial, o la apertura muy alto. Punto 15.3. Toca revisar. Para terminar acá la idea, digamos, ahí ya queda la utilidad de cómo pueden usar el MATLAB Function y vean que lo pueden hacer para un reactor. Ya es mucho más fácil que hacerlo por diagramas de bloques. Un tema más de solución directa y pues le pueden dar su dinámica.
No sé qué dudas tengan de esto hasta ahora, muchachos. La idea es seguir la otra semana, el próximo miércoles, porque el lunes es festivo y ya Juan Pablo nos tendrá algunos casos aplicados. Creo que Juan Pablo, ¿cierto? O algo de intercambiadores y algunas otras aplicaciones que podamos hacer en Simulink como tal. Sí, sí, Es como la idea para terminar la semana, exactamente, sí. para terminar la semana de Semana Santa, esos 2 días, terminar con esa parte de introductoria de Simulink. Realmente no es tan complejo, pero hay muchas cosas que podemos hacer acá. Exactamente, sí, sí, de por sí Simulink, o sea, yo para la época en que conocí Simulink, conocí un par de herramientas, que fue una Simulink y la otra que es el Appio, y a ambas les he hallado bastante uso, aunque pues Simulink lo he utilizado mucho más. Listo, muchachos, ¿tienen alguna pregunta, algo adicional que quieran comentar? Muchas gracias, que estén muy bien, chicos.